Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver ya la UDC del brazo robotizado ya terminado. Entonces, bueno, por un lado tenemos eh, ya los componentes colocados y bueno, pues con una definición de colores, etcétera, y de texturas. Y por otro lado ya tenemos lo que son ya en función de los parámetros que habíamos definido, tenemos todo esto que tenemos que decirle al brazo robotizado. Entonces, en parámetros tenemos que darle la velocidad en horizontal, en vertical y en rotación. Entonces aquí en parámetros le damos la velocidad en horizontal, en vertical y en rotación, que por defecto le ponemos 0. Después, en entradas digitales, fin H, fin V, fin R, para saber cuándo ha terminado cada uno de los tres movimientos de horizontal, vertical y rotación, y la entrada digital de detecta pieza en el hook. Entonces, en entradas digitales le damos las tres fin H, fin V, fin R y detecta. Después, en salidas digitales, rota a la posición 0 a 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, a 180 en el sentido de las agujas del reloj, a 90 en el sentido antirreloj, a 180 antirreloj, o sea, contrario, y succiona. Son las salidas digitales. Entonces aquí en salidas digitales pongo rota 0, rota 90C, 180C, 90A, 180A y succiona. Y en cuanto a las entradas analógicas, las de los tres ejes HVR, entradas analógicas HVR y salidas analógicas mueve en H, en V y en R. Salidas analógicas mueve en H, en V y en R. Con esto ya podemos pasar a la programación. En la programación, bueno, en primer lugar, cojo los parámetros, bueno, UDC brazo robotizado por Joaquín Pardos, parámetros, velocidad HVR, entradas digitales. Esto es bueno tenerlo al principio del programa para saber con qué nos movemos. Bien, entonces creamos unas constantes de tipo float para la posición máxima. En el eje H la posición máxima será 2.2, que quiere decir que será el brazo extendido. La posición mínima, como vemos que puede ir hacia la izquierda todavía, pues no le ponemos 0, sino menos 0.2. La máxima en el eje V, como ya no puede subir, pues le ponemos 0. Y la mínima hasta menos 2.35 para que llegue prácticamente hasta el suelo. Ahora le decimos la velocidad para los tres ejes y para detectar si hay modificaciones en las, esto no son entradas sino salidas, en las salidas analógicas, ¿vale? Esto realmente igual tenía que haber puesto a O. Bueno, en el eje H, en el eje V y después las posiciones en el ciclo anterior. Y después para calcular la succión. Bien, ahora en el init lo que hacemos es leer los parámetros de velocidad h, v y r y colocarlos en las variables. Pero si las variables estas son 0, les colocamos unas velocidades por defecto, que son velocidad horizontal en 3, vertical en 3 y en rotación, que es de giro, en 100, que es totalmente distinta. En el main tratamos las digitales activando y desactivando las entradas digitales, activamos las entradas analógicas y activamos los movimientos. ¿Qué digitales tengo? Fin H, fin V, fin R y detecta. Entonces, fin H. Bueno, yo para empezar declaro unas variables
máximo, mínimo y temporal, max, min, temporal. Entonces a temporal leo la salida analógica de mueve-h, que es a donde voy a mover. Es decir, me va a llegar una salida analógica a la UDC con un valor, y a ese valor es a donde tengo que mover. Entonces, si la salida analógica es mayor que el valor máximo, pondrá igual al valor máximo, y si es menor que el mínimo, pondrá el mínimo. Entonces ya trabajaremos con temporal. Entonces máximo será igual a temporal más 0.01 y mínimo a temporal menos 0.01. Ahora le activaremos la entrada digital de FinH cuando el brazo horizontal getAnimation en X, es decir, la lectura de dónde está la posición del brazo horizontal en X, esté entre el valor máximo y el mínimo. Con la vertical hacemos exactamente lo mismo, pero en el eje Y. Y, lógicamente, en vez de con brazo horizontal, con vertical. Son posiciones de traslación. Y en cuanto a la rotación, el temporal es igual bueno, aquí no tiene límites, entonces leo la salida analógica de mueve R y lo único que hago que si, a ver, los límites serían desde menos 360 hasta más 360. O sea, entonces, si es menor que 0, le sumo 360, ¿vale? Y entonces el máximo sería el temporal más 0.01, ¿vale? Más 360 si es menor que 0. Y si no es menor que 0, que es mayor que 0, temporal más 0,01 y menos 0,01. Ahora activo la entrada digital de FinR, digo que ha terminado el movimiento de rotación cuando el getAnimation rotación del cuerpo giratorio en el eje Y esté entre el máximo y el mínimo. Entonces ya ha terminado el movimiento de rotación y se activará la entrada digital FinR, ¿vale? Lo mismo que las otras. Ahora, cuando detecta pieza, activa la entrada digital de detecta. Entonces, con el HUD ventosa detección es cuando detecta pieza. Esto lo he utilizado pues para mostrar valores y tal, pues por el tema siempre de lo mismo, del máximo, del mínimo, del sumarle 360 grados, en fin. Activa entradas analógicas, muy simple. Activo la entrada analógica de eje H según la posición del brazo horizontal, es decir, leo brazo horizontal getAnimation en X y esto lo paso a la entrada analógica del eje H. La del eje V lo mismo, pero en Y con el brazo vertical, y la del eje R lo mismo, pero claro, en lugar de ser getAnimation position es getAnimation rotation, ¿vale? Y en el cuerpo giratorio esto lo pongo en la entrada analógica del eje R. Vamos a activar los movimientos. Ahora vamos a mover lo que es la UDC en los tres ejes. Entonces me creo una variable de memoria booleana. Si hay petición de desplazamiento en horizontal, es decir, leo si hay petición de desplazamiento. Leo el getOutput mueve-h y lo pongo en AIEGH. Si AIEGH supera al valor máximo, le pongo el valor máximo. Si está por debajo del mínimo, le pongo el mínimo. Si AIEGH es distinto al del ciclo anterior, entonces animo el movimiento del brazo horizontal en X con la velocidad h. ¿A dónde? A la posición esta, a la IEGH. Y lo guardo para el ciclo siguiente, ¿vale? Lo mismo con el V. Y con el de giros, pues hago lo siguiente. Como el de giros podemos girar
en función de, he decidido que sea así, en función de las entradas digitales o bien en función de la entrada analógica de giro, de tal forma que cualquier cosa que llegue nueva será la que nos produzca el giro. Es decir, si me llega una entrada digital de rota 0, rota 90 en sentido de clock, 180, 90 en sentido anticlock o 180 anticlock, nos girará ahí. Y si me llega la entrada analógica, un cambio en la entrada analógica, me girará ahí. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hago? Para esto lo que hago es, cuando me llega justo cuando me llega en la trigger up de rota 0, pongo la salida analógica a los grados que sea. ¿Vale? La salida analógica de que de mueve R. ¿Vale? Antes teníamos mueve V y mueve H. Pues ahora en la mueve R la pongo a 0 grados, o a 90, o a 180, o a menos 90, o a menos 180. ¿Vale? En función de la entrada digital que tenga. Y ahora yo le digo que, bueno, si no me ha llegado la entrada, tendrá lo que le haya activado yo en la salida. ¿Vale? Si no ha llegado la salida digital, tendrá lo que yo tenga en la salida analógica. Por lo tanto, si modifico la salida analógica, me va a coger esto. Y si no, si me llega cualquier entrada digital, se me va a calcular la salida analógica correspondiente. Entonces, ahora lee la salida analógica actual y la compara con la anterior, con la del ciclo anterior. Si son distintas, pues entonces rota, al cuerpo giratorio lo rota en el eje Y a la salida analógica de mueve R, con la velocidad R y a la posición fija que le hemos dicho aquí, a esa posición fija. Y después al eje RA le pongo con la lectura de la salida analógica de mueve R, con lo cual sabré si me cambia o no, ¿vale? Para el siguiente ciclo. Bien, ahora succionar la ventosa, pues el bisucción igual a la salida, a la lectura de la salida digital de succiona. Y entonces, con esta lectura, activo o desactivo el juventosa peak. Juventosa es este, ¿vale? Como le he llamado a la ventosa. Bien, entonces con esto termino lo que es la programación. Y ahora vamos a probarlo. Entonces, si yo le digo 90 grados en sentido de las agujas del reloj, me gira así. Si le digo al 0, me vuelve al 0. Yo, a su vez, en la entrada analógica estoy viéndolo. Vemos en la 2 y ha llegado a 180. Pero es que además en la entrada digital también estoy viendo que ha llegado al fin. Si le doy al 0, se va del fin y cuando llega al 0, viene al fin. Entonces, ¿a quién vamos a atender? Podemos atender a lo que queramos, pero normalmente lo más directo sería atender a brazo robotizado fin y no utilizar las entradas analógicas, pero ahí las dejo por si se quieren utilizar. Bien, si yo roto en antihorario 90 grados, pues me rota. Y si roto a 0, me rota. Y si roto en 180 grados antihorario, pues bueno, ahí está. Y si roto a 0, pues me rota. Vale. Después, bueno, el succiona. Y ahora en salidas analógicas. Si yo le pongo en el eje horizontal 100, pues me irá hasta el máximo. Vale, que el máximo es 2.2. Si le pongo menos 100, me irá hasta el mínimo, que el mínimo será menos 0.2, como vemos está recogido. Si le pongo un 1, pues mira al 1.
Lógicamente, en entradas digitales me desaparecerá el fin cuando se mueva, me desaparecerá y después cuando llega me aparece nuevamente. Bien, ahora en las verticales, si yo vengo aquí en entradas analógicas, en la vertical, si le pongo 100 no se me va a mover porque el valor máximo lo tengo a 0. Pero si le pongo menos 100, va a bajar hasta prácticamente el suelo, hasta un valor de menos 2.35. Si yo le digo menos 1, por ejemplo, pues irá hasta el menos 1, ¿vale? Y aquí, en entradas digitales, pues lo mismo. En la vertical, cuando se mueve, se va del el fin, desaparece, y cuando termina, aparece de nuevo. Si lo pongo en el 0, vemos lo mismo. En cuanto al giro, yo le puedo decir, por ejemplo, 90 grados y me va a 90. Lo mismo con el fin, ¿vale? Le digo 0 y me va a 0. Se me desaparece el fin mientras está moviendo y aparece cuando ha terminado el movimiento. Aquí, si lo miro en entradas analógicas, pues cambia conforme va llegando. Y si yo le digo menos 90, pues me irá al menos 90. Vale, que son 270, es decir, menos 90 más 360, que es por eso por lo que le sumo el offset cuando sí es negativo. Y si le digo 45, pues me irá a 45. Y si le digo 30, me irá a 30 y al valor que le diga, ¿vale? Entonces, en rotación tenemos el valor absoluto que le digamos aquí, en la salida analógica, nos va a dar un reflejo en la entrada analógica de dónde está, y en la salida y por salidas digitales podemos rotar a 0, a 90, a 180 en el sentido de las agujas del reloj, o a 90 y a 180 en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, pues hasta aquí ha llegado la UDC. El siguiente ya lo colocaremos en una máquina y lo probaremos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.